¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este noticiero No Caviar. Los invito a que me sigan en YouTube, que pongan me gusta, que pongan seguir, que pongan compartir, etc. Comencemos entonces. Vamos a hablar de La República. Vamos a dar algunas portadas del diario La República. El día de hoy, el diario La República en su portada dice: Fujimoristas blindaron a Dina Boluarte en todas las mociones de vacancia. Y luego dice: asuman su responsabilidad, dice el diario La República. Veamos otras portadas del diario La República como para entender un poco más por qué es que considero que La República ahora ha pasado de ser un diario de información a un diario de comedia. El 1 de junio de 2016, unos días antes de la segunda vuelta de aquellas elecciones entre Keiko Fujimori y PPK, dice lo siguiente: no es odio, es amor por el Perú. Era lo que ponían en la portada de aquel día, apenas unos días antes de la segunda vuelta, que terminaría ganando PPK con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra ya es un tema para otra oportunidad. Y luego dice en la bajada: líderes políticos como Verónica Mendoza, Julio Guzmán, Gino Costa, Fernando Olivera, Mesías Guevara y rostros de la televisión como Mónica Sánchez y Jason Day. Lamento. Bueno, Jason Day estaba presente, entonces definitivamente tenían la razón, ¿no? Dijeron presente en la marcha. Luego sigue: hombres, mujeres, jóvenes, niños y las niñas, que poco inclusivos son en la República, niños y niñas se desplazaron por las calles en rechazo de un eventual gobierno fujimorista. Este discurso lo han tenido no solamente por los últimos 5 o 10 años, es un discurso con el que vienen arrasando en los medios de comunicación por las últimas décadas. Este discurso no es un discurso solamente de ese momento. Por años han insistido en que el fujimorismo es lo contrario a la democracia. Pero veamos ahora cómo es que se dieron los resultados finalmente, porque el estado actual es justamente culpa de las personas que se creyeron ese discurso. 5 años después, otra portada de La República dijo lo siguiente: a votar sin miedo ni odio. Esa portada no parece tan parcial, parece más imparcial que la portada de 5 años atrás, donde deliberadamente se oponían a un gobierno o un eventual gobierno de Keiko Fujimori, a pesar de que presuntamente el periodismo debe ser imparcial, ¿no? A menos que sea La República y puedes hacer lo que te da la gana. Si bien la portada parece imparcial, me refiero a la de hace 5 años, veamos qué decía en el interior de La República de ese día. Gustavo Mome escribía una columna que comenzaba citando a Nelson Mandela y más adelante decía: pese a todas las muestras de vileza que han envuelto esta campaña, racismo, odio de clase, mentiras, violencia, desequilibrio mediático, no podemos dejar de reconocer que lo que hemos soportado es el reflejo de lo que hemos construido entre todos. Estamos en la obligación de evaluar los resultados e impulsar una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria y menos clasista. ¿No es este acaso el discurso de Pedro Castillo? Están un poco emulando el discurso de victimización de Pedro Castillo a lo largo de su campaña. Este diario nunca fue verdaderamente imparcial, por más que en la segunda vuelta el rival de Fuerza Popular era un semianalfabeto como Pedro Castillo. Un semianalfabeto lo digo no de manera subjetiva, lo digo porque el señor lo demostraba en sus muchos discursos. Nunca fueron verdaderamente imparciales, a pesar de que el contrincante de Keiko Fujimori era un señor semianalfabeto, y eso lo podía evidenciar cualquier persona si lo escuchaba hablar. Era además una persona que estaba apoyada por grupos relacionados con Sendero Luminoso. Al parecer eso ahí no era inquietante para estas personas que terminaron votando por él. Y estaba además bajo el liderazgo de una persona como Vladimir Cerrón, un condenado por corrupción. Ojo con eso, un condenado, porque a Keiko Fujimori se le ha imputado una serie de presuntos delitos, pero hasta que no haya sentencia, no es nada. Y además de eso, como decía en su ideario, era un partido marxista, leninista, mariateñista. A pesar de eso, pensaron que la otra opción terminaría siendo peor. Y ahora dicen: asuman su responsabilidad. Pues hace unas semanas también publicaron otra portada que decía lo siguiente: la pobreza que nos deja el fujicerronismo. Una portada luego de que se conociera que había más pobres de los que había hace unos años. ¿Pero es verdaderamente el fujicerronismo el responsable? No, es el cojudignismo, perfectamente representado por el diario La República y por ese porcentaje de peruanos
que apoyó a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Ese grupo de peruanos que votaron por Pedro Castillo por influencia de diarios justamente como La República. Pasemos a otras noticias. Dina Boluarte se reunirá con bancadas en el Congreso. La ministra Leslie Orteaga, la ministra de Cultura, anunció que la presidenta Dina Boluarte buscaría reunirse en los próximos días con diversos grupos políticos del Congreso con el fin de buscar un pacto de gobernabilidad. Dijo la ministra, la semana pasada estuvimos con los gobernadores regionales trabajando intensamente durante 2 días. Todos estamos alineados en cuanto a la gobernabilidad del país, la estabilidad y la reactivación económica. Desde el Ejecutivo siempre hemos mantenido esa línea y creo que desde el Legislativo también hay muchas señales de que queremos trabajar juntos. Esa es la idea, seguir trabajando. Eso es lo que se espera, que haya no un pacto, sino que haya una conversación, un diálogo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero los caviares, cada vez que hay una conversación entre Dina Boluarte y algunas bancadas del Congreso salen a gritar, hay una mafia que gobierna, es el fujicerronismo o es el fujimorismo, con el amparo de Dina Boluarte quien está gobernando, y le llaman mafia. Ahora el tema es el siguiente, por años estos caviares miserables, valga la redundancia, se han esforzado en decir que lo que tiene que tener un congresista es la capacidad de diálogo, la capacidad de conversar con congresistas, parlamentarios de otras bancadas, indistintamente de su afinidad ideológica. En este Congreso justamente hay congresistas, hay bancadas que hacen precisamente eso, precisamente lo que ellos estaban diciendo que se buscaba. Conversan entre sí, parlan entre sí, por eso es que se llama parlamento. Pero los caviares le llaman mafia. Ya que viene el tema, ¿por qué le llaman así? La razón es muy sencilla. Este Congreso comenzó ¿con qué? Con 5 caviares de Juntos por el Perú y 3 morados. Los morados al final se pelearon entre sí, el partido morado se peleó entre sí, ya no tiene representación. Entonces, desde el comienzo están diciendo que este Congreso no lo representa o que este Congreso tiene pactos mafiosos porque ellos no son parte de la conversación, como venían estando acostumbrados en los últimos años. Por eso se esfuerzan en insistir en que lo mejor que le pueda pasar al país es que haya nuevas elecciones, porque ellos quieren nuevamente tener representación en el Congreso. Un Congreso que es representativo de las personas que votaron por este Congreso. Y si bien hay encuestas que dicen que el Congreso tiene una alta aprobación, es porque estos operadores políticos disfrazados de periodistas desde el día 1, en que sabían que no tenían ellos una verdadera representación, están insistiendo en que este Congreso es deplorable y que lo políticamente correcto es despreciarlo, siguiendo los pasos de su papi Vizcarra. En un reportaje también en Panorama, este domingo se dio a conocer que un hombre disfrazado de colegiala se acercaba a colegios. Vamos a ver un fragmento del video. Las alarmas se encendieron entre los padres de familia en el distrito de Víctor Larco Herrera en Trujillo. Un misterioso sujeto de aproximadamente 30 años, vestido completamente como una colegiala, merodeaba de forma sospechosa los alrededores de los colegios del vecindario Vista Alegre. Ahora, ¿por qué este señor sí es un hombre? Pero si una persona de sus semejantes características postula al Congreso, entonces debemos considerarlo como una mujer. Recordemos además lo que pasó el año pasado, donde un hombre logró ingresar a un baño de niñas, también disfrazado de colegiala, para tomar videos, para tomar fotos. Y recuerdo que incluso muchos diarios, ya saben a cuál me estoy refiriendo, defendían a esta persona, la llamaban mujer, la llamaban Talía, y no la llamaban por su nombre, el nombre de hombre. Por eso es importante que se respete la verdadera diferencia biológica que hay entre hombres y mujeres para tener cuidado de los baños. Baños donde solamente deberían entrar hombres con cromosoma XY al baño de hombres y mujeres con cromosoma XX al baño de mujeres. Le mando un saludo cordial a mis amigos de Lima Airport Partners. Ayer hablamos de Gustavo Gorriti, hoy día también hablaremos un poco de Gustavo Gorriti. El señor le dice cleptócratas a la ultraderecha. En una entrevista que tuvo recientemente con su mejor amiga BFF Pinky Rosa María Palacios, salió a criticar a la ultraderecha de estar oponiéndose al equipo especial Lava Jato y también de una persecución hacia él mismo. Ojo que hay que tener en cuenta que la cleptocracia es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo del capital. O sea, aquellas personas a quien él está llamando cleptócratas, está llamando ladrones. Dice que todos los que están en contra del equipo especial Lava Jato están unidos por el frente cleptocrático, o sea, los está llamando ladrones. Y luego sale a decir nombres y menciona sin ningún escrúpulo a Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, y al empresario Erasmo Wong. Y los desacreditan por estar investigados.
¿Sabe este señor que estar investigados no los hace culpables? ¿No se supone que este señor es el director de IDL, el Instituto de Defensa Legal? Algo en materia de conocimiento legal debería tener, ¿no? Los llama ladrones y lo desacreditan por tener una investigación. Sustenta el descrédito de estos señores diciendo que IDL ha hecho un reportaje acerca de ello. ¿No es eso acaso una difamación hacia esas personas? ¿O como es un caviar, tiene inmunidad? En otra noticia, el día de ayer comenzó el cronograma de solicitudes para un nuevo retiro de AFP por hasta 4 UIT que equivalen a 20.600 soles. En su momento, todos los expertos dijeron que esto era pésimo. Sin embargo, creo que este Congreso se equivocó al aprobarlo. Básicamente porque ya no estamos en una emergencia como la pandemia. Y este es un fondo previsional, no es un fondo de antojo, de momento. No, es un fondo previsional para más adelante. En una encuesta salía que 7 de cada 10 peruanos estaban a favor de que se aprobara el retiro de las AFPs. Pero solo 2 de cada 10 peruanos tiene AFPs. Entonces hay 5 de cada 10 peruanos que están hablando sin conocimiento de causa. O al menos sin que sea algo que les perjudique o les beneficie a ellos. Además, en los 6 retiros previos de las AFPs, la mayoría de personas que sacaron su dinero lo hicieron para pagar deudas o para consumir. No fue para invertir, como presuntamente se dice. No, ese dinero es mío porque puedo hacer más con ese dinero. En las redes sociales era evidente que las personas que apoyaban el retiro de las AFPs, entre ellos más que nada rojos y caviares, eran por el desprecio a la clase empresarial, a las AFPs, porque decían cómo es posible que estén ganando dinero cuando los demás no. Por 30 años ha habido rentabilidad positiva. El hecho de que en un año no haya habido una rentabilidad no significa que las empresas no tengan derecho a cobrar por un servicio. Eso es lo que hacen las empresas, cobran por un servicio. Al parecer estos rojos y caviares no pueden escaparse de su envidia innata. Y cada vez que ven una empresa que se está beneficiando, lo ven como una especie de ofensa hacia el pueblo. Este es un pésimo indicador porque más adelante habrá un proyecto político de izquierda, por supuesto, que querrá convencer a la población de que lo que se necesita es una ONP nueva y para todos. Plata gratis, pero gratis, por supuesto, porque gratis significa que lo paga otro. Una subvención estatal pagada por el 20% de los peruanos que significará un gasto público inmenso. Cuando hay más gasto, tiene que haber entonces más impuestos. ¿Dónde está el Milei peruano, carajo? No se olviden de poner me gusta, no se olviden de compartir y no se olviden, por supuesto, de seguirme en mi canal en YouTube. Nos vemos mañana. Chao.